programas de las provincias también existen. Y decimos las provincias también existen, y con orgullo de que hoy el gobierno nacional está dándose cuenta que necesita el apoyo de las provincias para poder lograr la sanción de sus leyes, porque las provincias son dueñas de sus propios senadores y de diputados también. Los senadores representan a las provincias, pero siempre esto fue dejado de lado, olvidado, digamos. Pero bien, todo sea para bien. Se estaba tratando y se sancionó una media sanción de la ley sobre reforma laboral. Todo andaba muy bien y indudablemente era un éxito de Patricia Bullrich, que manejó muy bien los hilos para obtener el apoyo de los gobernadores y a través de ellos el apoyo de los senadores, que necesitaba y va a necesitar ahora otra vez el apoyo para poder sacar adelante la reforma laboral. Todo venía bien, pero hubo un traspié. De golpe y porrazo apareció el artículo 44 de la media sanción, que establece un régimen especial para el caso de las licencias por enfermedad, o enfermedad o lesiones, digamos, ¿no es cierto? Ahora, y también contribuyó a que se arme todo este barullo que se ha armado y que diputados tuvo que reformar, eliminar el artículo 44 y con eso volver todo otra vez al Senado. Lo que manifestó el ministro Sturzenegger en un reportaje con la media sanción, y citó el caso de un obrero o un empleado que va a jugar al fútbol un fin de semana y que entonces si se lesiona únicamente puede percibir el 50% de lo que le corresponde por día trabajado. Entonces, ¿qué se pretende? Decían algunos comentaristas y diputados opositores, que se deje de practicar fútbol, que el obrero o el trabajador o el empleado deje de practicar fútbol un día domingo por temor a que si lo lesionan. Bueno, todo esto fue un mal paso y seguramente Patricia Bullrich es responsable de la inclusión de este artículo 44 en la forma que está redactado, después que hubo dictamen de la comisión y se planteó el tema en el Senado. Hubo discusión en el Senado y participaron en la discusión sobre este artículo 44 diputados de la Alianza y también del peronismo, digamos, o del cristianismo. Hablábamos de los diputados cristinistas o kirchneristas. Cristina estuvo en nuestro programa cuando era diputada nacional en el año 2001. En el año 2001 era presidente de la Nación, ya digamos terminando su mandato, su ejercicio del mandato de 2 años por renuncia de la Rúa. Después vinieron una serie de presidentes de la Nación de días hasta que finalmente hubo en el 2003, Kirchner fue electo por 4 años. Ahora, gobernador de la provincia de Santa Cruz era Néstor Kirchner. El país está invadido por terians. ¿Qué son los terians? Humanos, personas, jóvenes, mujeres, que se disfrazan o se caracterizan como animales, como perros. Tenemos algunas imágenes, van caminando como perros, después pelean, y hay casos en que los perros reales entran en conflicto con estos perros, de ficción. Ahora, ¿por qué existe esto? Algunos psiquiatras dicen que es un tema de identidad personal, que personas que no se sienten representadas por lo que realmente son, que entran en esto. Yo creo, sin embargo, que esto es una moda para llamar la atención sobre determinadas gentes, determinadas personas que no tienen nada que hacer, y entonces se disfrazan como animales. Bien, para terminar nuestro programa del día de hoy, digamos de que ya está abierta una lucha dentro de La Libertad Avanza por la candidatura a vicepresidente el año que viene. Los candidatos que se van conversando son Adorni, que es un hombre de absoluta confianza de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y también Patricia Bullrich, que sin duda venía ganando espacio con lo ocurrido en el Senado, aprobación de la ley, de la media sanción de la ley, pero después, al aparecer este artículo 44, sin ninguna duda se le va a
se le va a dar la responsabilidad a Cristina de que no haya podido salir ya directamente de diputado sin el artículo 44 que fue introducido por el bloque de la Libertad Avanza. Vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos con Alberto Medina Méndez. Él es presidente del Club de la Libertad. Además es consultor de empresas. Anoche hubo una excelente reunión en el Salón del Hotel del Turismo, en el cual hubo una presentación vinculada con los 12 años del Club de la Libertad. Hubo mucha gente, sobre todo, es de destacar, yo estuve ahí, me impresionó la cantidad de jóvenes que había, lo cual es un futuro promisorio para el Club de la Libertad y para sus ideas. Bienvenido, Alberto, una vez más a nuestro programa. Gracias por la invitación, doctor. Bien, todos hablamos de los 12 años del Club de la Libertad. Ahora, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo el origen? Porque muchos creen de que el Club de la Libertad es una derivación de la Libertad Avanza, digamos, y no es así. Tal vez sea al revés, que acá en Corrientes por lo menos la Libertad Avanza es una derivación del Club de la Libertad. ¿Nos explicas, por favor? Sí, como no. Nosotros nos juntamos un grupo de amigos hace muchos años atrás, primero a tomar café, a juntarnos a charlar sobre lo que estaba pasando en el país en aquella década. Estaba hablando de la década ganada, allá por 2011, 2012, y en algún momento ese grupo de amigos dijo: no podemos seguir conversando en un café nomás, tenemos que tratar de pasar a la acción. Y como nuestra intención no era hacer política partidaria, sino tratar de dar un poco lo que estamos hablando ahora, la batalla cultural, decidimos organizarnos como una fundación. Ya había antecedentes en la Argentina de fundaciones liberales en otros lugares del país, en Rosario, en Buenos Aires, y nosotros decidimos hacer algo en Corrientes. Y así nació formalmente la Fundación Club de la Libertad, que nació a la luz de la sociedad un 19 de febrero del 2014. 2014. Y se constituyó finalmente en una institución con personería jurídica, con funcionamiento institucional, con todo lo que conlleva, digamos, la organización de una fundación desde el punto de vista formal, pero además nos institucionalizamos en términos de los eventos que hacemos, de las actividades que realizamos, de un plan de trabajo. Es decir, nos permitió un cierto orden a la hora de la discusión de las ideas, salir del café y de la charla informal y pasar a una estrategia de trabajo más orgánica, ¿no? Con actividades de las que usted ha participado muchas veces, el Congreso de Economía Regional, estas conferencias de aniversario, los encuentros regionales de jóvenes liberales, debates que hacemos toda la semana, ahora con el uso de Internet, por supuesto, la posibilidad de hacer transmisiones por YouTube, por Instagram, utilizando las redes sociales. Y bueno, hoy llegamos a esta, para nosotros casi utopía, que es que estemos discutiendo de los temas de la idea de la libertad con un gobierno que comulga con estas ideas. Esto le diría que es un producto casi de la casualidad, ¿no? No sí, necesariamente es un tema de causalidad. Porque ustedes no hicieron esto para un partido, para apoyarlo a Milei. No, de hecho, Milei en algún punto fue uno de los primeros participantes como conferencista, como orador. Y creo que la circunstancia política de la Argentina, del mundo, el contexto, hay un montón de factores que intervinieron para que sucediera lo que sucedió en el 2023. Parte de ese engranaje fueron sin duda los debates ideológicos, los debates de las posturas públicas, ¿no? No solamente del club, ¿no?, sino también de muchas fundaciones en todo el país que promovieron estas ideas en un momento en el que el discurso hegemónico era el otro. El discurso hegemónico era el discurso del kirchnerismo. Bien, ahora, en estos momentos, ¿qué están tomando ustedes como punto fundamental? Escuchamos ayer hablar de la batalla cultural en una larga exposición de uno de los que estaba conferencista. ¿Cómo se llama? Agustín Laje. Agustín Laje. Bien, ahora, ayer hubo palabras tuyas, después hubo una presentación que se hizo de Recalde, ¿no? ¿Quién lo presentó a Recalde? A Diego Recalde lo presentó Edgardo Saúla. El doctor Edgardo Saúla, que es uno de los directores del club, sí. Y a Agustín Laje lo presentó Caíto Leconte. Caíto Leconte, sí, eso notamos, a él sí lo conocemos.
Ahora, Caíto llega a ser diputado provincial por La Libertad Avanza, pero ya estaba de antes del Club de la Libertad. Claro, exacto. Primero que Caíto Leconte es un hombre de su formación en el Partido Liberal, es un militante desde joven, más allá de la pertenencia partidaria y de la historia de la familia de Leconte con su padre. Desde joven, Caíto abrazó la idea de la libertad, militó en el Partido Liberal mucho tiempo. Otra vez las circunstancias políticas hicieron que termine siendo candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza y no por su partido político original. Pero digo, es un fenómeno que más aluvional, si se quiere en términos políticos, reciente, que es el aterrizaje de Milei a la política, lo nuevo, los outsiders, y una conformación, si se quiere, un poco desordenada, como fuera La Libertad Avanza, de un partido que es joven, que todavía está terminando de configurarse. Pero lo interesante de lo de ayer, que Agustín Laje lo planteó y que nosotros creemos, es que las cosas en los países no se modifican porque alguien gana una elección. Se modifican en la medida que la sociedad cree en eso. Y que crea en eso significa el debate público. Por eso nosotros estamos tan interesados en la batalla cultural, porque las elecciones se pueden ganar, pasó con Macri, se pueden perder, pero si la gente como pasó con Macri, pero las transformaciones se dan cuando la sociedad decide que haya transformaciones. Y ahora, esa es una discusión, ¿no? ¿Por qué no le explicás a la audiencia el tema de la lucha de la libertad, de la cultura? Exacto, la batalla cultural es básicamente nuestro sistema de creencias. Por ejemplo, en Argentina, durante mucho tiempo, usted es protagonista de ese tiempo, la sociedad creyó que el Estado era el proveedor. Es decir, que el Estado resolvía todos los problemas, ¿no? El Estado era el garante de la felicidad. No solamente daba seguridad y justicia, sino que daba educación, daba salud y además daba vivienda, trabajo. Es decir, básicamente el Estado resolvía los problemas de la sociedad. Si se quiere una especie de corporativismo. Exacto, porque es la patria, digamos, si se me permite el término, del peronismo de la década del 40 del siglo pasado, ¿no? Una Argentina corporativa. De una mesa casi mussoliniana donde se sentaban las corporaciones, empresarios, sindicatos, gobierno, y la sociedad resolvía sus conflictos en esas tensiones, ¿no? Sí, en mi criterio se pudo hacer eso porque después de la Segunda Guerra Mundial la Argentina estaba en una posición económica muy holgada. Muy holgada. Se decía que el Banco Central no se podía caminar por los pasillos porque estaban las barras de oro, ¿no? Bueno, esa abundancia argentina, el granero del mundo, el gran proveedor de alimentos del planeta cuando el planeta estaba en guerra, terminó siendo un despilfarrador, terminó siendo un dilapidador de recursos. Repartió las famosas políticas redistributivas y el argentino promedio creyó que eso era lo correcto. ¿Sí? Esa fue una posición cultural. Exacto, la cultura argentina, al punto tal, y usted lo vivió, que toda la gente dice: el Estado me tiene que resolver esto, el gobierno me tiene que resolver esto otro. Y es una cultura de dependencia, ¿no? De hecho, el argentino promedio de este tiempo todavía tiene resabios muy potentes de esa época. No tiene un problema cualquiera y el problema lo tiene el gobierno. ¿Sí? Sí. Y nosotros creemos un poco en la inversa de esa. Creemos que el individuo es el centro de la cuestión, que nosotros dependemos más de nosotros mismos que de los gobiernos, y que los gobiernos lo que tienen que hacer es generar condiciones generales de orden, paz, armonía, funcionamiento, y después cada uno de nosotros se tiene que arreglar como mejor le salga y con su talento y su mérito propio, ¿no? Sí, ahora sería más o menos continuar con lo que los fundadores de nuestra patria, digamos, Sarmiento, Avellaneda, la generación del 80, la del 37, sí. Alberdi, Sarmiento, todos los padres fundadores, el mismo San Martín, Belgrano, que eran hombres que creían un poco en esta construcción de la patria a partir del esfuerzo de los individuos y no de un gobierno. El gobierno era en todo caso un liberador. El gobierno lo que tenía que hacer era generar condiciones de paz, de armonía, ¿no? Así es. Ahora, ¿cuál es la proyección futura que ven ustedes desde el Club de la Libertad para el Club de la Libertad? Bueno, nosotros estamos tomando conciencia de que nos toca en suerte como tarea, dentro de lo que está pasando en Argentina, continuar con la batalla cultural para garantizar que lo que está pasando en Argentina no quede como un fenómeno circunstancial del país, como ha pasado muchas veces en Argentina, ¿no? Que pasa un gobierno, sino que la gente consiga reflexionar sobre estas cuestiones, se haga cargo de su propia vida, y que independientemente después si gana el presidente Milei, si consigue una reelección, quién viene después, el país termine saliendo de la lógica de las banquinas, ¿no? Esta lógica de que vamos de un lado para el otro, que nunca encontramos el rumbo. ¿Por qué el mundo no cree en Argentina? El mundo no cree en Argentina por nuestra historia. Y nuestra historia es una historia de ir de banquina en banquina.
Y entonces estamos todos pensando, ¿y la próxima elección? ¿Y quién va a ganar? Que nos hagamos esa pregunta es una demostración empírica de que tenemos un déficit cultural gigantesco. Esto no se preguntan ni los paraguayos, ni los uruguayos, ni los dinamarqueses. Digo, las culturas institucionales establecidas eligen presidente, primer ministro, no cambia mucho la historia, ¿no? Sí, cuando se cumplió el centenario en 1920, el Diario de la Nación hizo una síntesis de lo que pasaba en 1920 en nuestro país. Mi padre vino y como inmigrante entró al país en 1906 con 17 años. En 1920, decía la Nación, la Argentina tenía más autos que Francia y tenía más teléfonos que Japón. Y después salimos de la banquina y pasamos al otro lado de la banquina, como dice Alberto, y entonces esto ya pasó de moda. Es decir, tenemos que empezar ahora con una nueva cultura que es la de, si se quiere, el del liberalismo y de garantizar el desarrollo de cada uno. Ese, si me permitís, es lo que yo entiendo del tema, es decir, que no esperar el Estado protector para las empresas, para los individuos, sino que cada uno, como hicieron los inmigrantes cuando vinieron a principios del siglo XX. Que lo que le daban, por eso venían los inmigrantes argentinos, ¿no? Sí, ¿Por qué vinieron acá y no fueron a otro país del mundo? Porque acá había oportunidades, tierra, el Estado no era un entorpecedor, era un facilitador. No te resolvían ningún problema, pero te decían, ahí tenés para la tierra para trabajarla, ahí tenés territorio, podés venir con tu cultura, tus tradiciones, tu religión, tu idioma, y hacer tu vida aquí, hacer la América, como se decía en esa época, ¿no? Sí. Estados Unidos era un lugar de oportunidades, Argentina era un lugar de oportunidades, por eso nuestros abuelos vinieron a ocupar esta tierra, por eso estamos llenos de inmigrantes, y por eso entre el primer censo de Argentina y el siguiente pasamos de tener 1 millón de habitantes a 4 millones de habitantes, y esos 4 millones de habitantes, 3 millones eran extranjeros. Digo, 3 de cada 4 argentinos, habitantes del pueblo argentino, no eran argentinos, ¿no? Las famosas corrientes migratorias, ¿no? De fines del siglo antepasado y principios del siglo pasado, que construyeron esa Argentina potencia. Después vinieron en el mundo los nacionalismos, los paternalismos, el fascismo, el nazismo, todas culturas que decían, no, el Estado es el que tiene que proveer todos los servicios, el comunismo mismo, y Argentina, en ese mundo de abundancia de recursos, dijo, lo que nos falta es distribuir lo que tenemos, ¿no? Y ahí se rompió culturalmente la historia de Argentina, ¿no? Ahora, ¿qué pasó o qué pasa que nuestro país tiene más dificultades que Uruguay, que Paraguay? Porque el presidente Milei dijo que dentro de 5 o 10 años vamos a estar igual que Francia y demás. Yo me sentiría contento si dentro de 5 años estamos como Paraguay, con estabilidad. Lo mismo pasa con Chile, ¿no es cierto?, y Brasil, que están en otra posición. Pero... Porque ellos no van de banquina en banquina. Es decir, el mérito institucional de esos países es que la discusión de la política está acotada a pocos temas, y nadie discute, suelo utilizar yo una analogía, nadie discute la ley de gravedad. En Argentina nomás se discuten controles de precios, esas son cosas anacrónicas, digamos, ¿no? Nosotros las discutimos todavía. En Uruguay a nadie se le ocurriría conversar de ese tema. Incluso en esta ley de contrato de trabajo, Uruguay tiene muchas más previsiones para el desarrollo, porque no es para combatir al obrero, sino para facilitar el desarrollo del país y con eso obtener más empleo, ¿no es cierto? Entonces tienen una centro izquierda y una centro derecha que oscilan en los gobiernos, pero dentro de un marco institucional estable. Entonces la política se convierte en parte del juego del sistema, pero no es que van a cambiar todas las reglas. Entonces ningún inversor está preocupado con quién gana la próxima elección en Paraguay, ningún inversor está preocupado con quién gana la próxima elección en Uruguay. Ni en Chile. Ni en Chile, porque de última el sistema funciona, ¿no? La discusión de la campaña en Chile entre la candidata de izquierda, digamos, continuadora de un gobierno de izquierda, digamos, y entre el candidato que ganó de centro derecha, digamos, no era la posición económica. Eso venía ya de arrastre, así lo entiendo, venía de arrastre, y lo que se discutía era el tema de seguridad. Es decir, que nadie ponía en duda ni
ni se discutían los temas económicos. Claro, y eso le da estabilidad y trae capital. Sin duda. Chile es el país que tiene más acuerdos comerciales de libre comercio en toda América Latina. 54 tratados de libre comercio con distintos países y bloques. Es el país más integrado que tiene América Latina y el país que más ha crecido en los últimos 30 años desde las reformas estructurales que hizo Pinochet y compañía. Paradójicamente, los militares hicieron las reformas estructurales y el sistema democrático los consolidó. Desde los fines de los 80 para acá, pasaron casi 40 y pico de años, y el sistema chileno está consolidado políticamente. Tuvieron, por supuesto, sus momentos, la reforma constitucional, el famoso incidente de octubre del 2019, pero lo cierto es que dentro de un marco institucional resolvieron sus conflictos y el país sigue creciendo en cualquier escenario. Un poco más, un poco menos. Bueno, eso les permite ser un país que ha resuelto un montón de problemas. Y fíjense que la discusión en Chile hoy es la desigualdad, la seguridad, los temas vinculados a la educación, a la salud. A nadie discute el desarrollo económico en Chile, ¿no? O sea, a nadie se le ocurre conversar de ese tema, porque el desarrollo económico sí está, y la discusión es más humanista, si se quiere, hoy en Chile, ¿no? Está más vinculado a temas del humanismo y no del desarrollo económico. Vos tocaste el tema de educación al pasar. Nuestro sistema se desarrolló con Sarmiento con el sistema de enseñanza laica. Ahora, eso no quiere decir que no puedan haber colegios religiosos o colegios privados como está ocurriendo en estos momentos en el país. Pero sí, yo me pregunto, la enseñanza laica hablaba de enseñanza gratuita. Yo creo que hoy día la enseñanza no es gratuita para nadie, porque comienza el año y los padres reciben una lista de todo lo que tienen que comprar para poder que su hijo pueda seguir, para seguir estudiando. Digamos, desde uniforme. Antes se usaba el guardapolvo. Yo no sé por qué las escuelas públicas dejaron el guardapolvo. Uniformaba, ¿no? Sí, claro. Entonces empieza la lucha entre ver qué escuela, qué directora tiene mejor presentación. Pero bien, estamos saliéndonos un poco del tema, pero la educación es la base de todo. Sí, y para darle contexto a esto que usted planteaba, Argentina se planteó ese horizonte cuando tenía 20% de alfabetización. Había 80% de analfabetos en el país cuando Sarmiento planteó este sistema y la generación del 37 pensaba en la educación. Nosotros no podemos seguir razonando con la misma lógica cuando tenemos 3% de analfabetismo. Hoy la discusión es otra, digamos. No tiene que ver con aprender a leer y escribir. Hoy tiene que ver con cómo adaptarnos al mundo, cómo integrarnos al mercado laboral, cómo nuestros chicos están listos para lo que viene. Y nosotros todavía tenemos, en el sistema educativo es quizás el peor síntoma que tiene la sociedad argentina, ¿no? Tenemos un sistema absolutamente anacrónico, totalmente desfasado de la realidad. Tenemos alumnos del siglo XXI con maestros del siglo XX y establecimientos del siglo XIX, digamos, y metodología de hace 2 siglos atrás, ¿no? Tu madre ha sido una pionera en el tema de educación, ha sido ministra de Educación de la provincia, culminando su carrera educativa, no política, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿tienen previsto alguna otra conferencia vinculada al desarrollo del Club de la Libertad? Nosotros tenemos un esqueleto de actividades, que ayer un poco la presentamos. Esta conferencia de aniversario es un poco el disparador del año. Lo que viene ahora es una feria del libro que vamos a estar haciendo entre mayo y junio, con varias presentaciones. Seguramente la vamos a invitar también, doctora, ahí, porque la idea es que haya presentaciones de libros de autores nacionales y también de autores locales, sobre temas históricos, políticos, no necesariamente vinculados al liberalismo. Eso va a ser novedoso. Nosotros no conocemos una feria del libro con esas características, organizada por una organización de la sociedad civil, digo, no por los gobiernos, y esperamos tener mucho éxito en esa tarea. Viene el encuentro de jóvenes, el 10º encuentro de jóvenes se hace también este año en la agenda del Club de la Libertad, y por supuesto el Congreso de Economía Regional, que es nuestro evento más importante. En el medio vamos a tener un montón de presentaciones, de libros, conferencias, que se van a ir construyendo la agenda a medida que la coyuntura lo plantee, ¿no? Sí, a mí me gustaría que el Club de la Libertad adopte también el tema, o haga suyo el tema de hidrovía y de puente. ¿Por qué? Porque hace el desarrollo económico de la provincia. Entonces, no es una cuestión traída de los pelos en el Club de la Libertad. No, al contrario. Que el desarrollo económico de la provincia. La gran discusión que creo que está pendiente, y es un tema que quizás lo utilicemos en el Congreso de Economía Regional, es que hay un montón de infraestructura pendiente de resolver en Corrientes, lamentablemente, y que no hay una agenda de eso, digamos. O sea, no hay una agenda ni de los gobiernos ni del sector privado, ni de los gobiernos de todas las jurisdicciones, ¿no?
no es un debate ni de la nación, ni de la provincia, ni de los municipios, sí está planteado como una cuestión aspiracional, ¿no? Queremos tener el segundo puente, queremos tener más ruta, pero no hay un plan de trabajo, digamos, en el sentido práctico de la palabra, ¿no? Y creo que es una discusión que nos debemos, porque si no siempre nos tiramos la pelota, ¿no? Le toca a Nación, le toca a la provincia, qué parte pone cada uno. Es un debate incómodo, pero que Corrientes lo necesita, porque si no estamos fuera de tiempo y espacio, ¿no? Sí, yo no sé, yo les acercaría el tema de la hidrovía, porque se ha llamado licitación, o se va a llamar ahora una vez más, la licitación para la red troncal, es decir, desde Confluencia hasta Río de la Plata. Y el tramo que a nosotros nos interesa para sacar la producción del norte de la provincia, de parte de Virasoro y demás, el desarrollo del puerto de Ituzaingó, que se ha invertido mucho dinero, pero si no hay dragado y balizamiento en ese tramo, el puerto de Ituzaingó no va a poder desarrollarse, ¿no? Sí, y si no se modifican las normas sindicales que no permiten todo es un los puertos, ¿no? De actividades, pero digamos, lo que uno ve es que cómo vamos a tener, por decir, 10 o 15 pies en este tramo y después bajamos a 4 o 5 pies del otro lado, ¿no es cierto? Es una cuestión inútil. Bien, si querés agregar algo más. No, agradecerle, doctor, siempre la oportunidad y por supuesto convocar a la gente que nos quiera acompañar, que nos siguen en las redes sociales, nos buscan como Club de la Libertad, ahí se publica todo el tiempo el cronograma de actividades y por supuesto todo aquel que esté interesado en participar nos puede acompañar a través de las redes sociales. Bien, muchas gracias por tu presencia. A ustedes. Llegó Tienda Más Banco, la nueva plataforma comercial pensada para vos. Fácil, rápido y seguro. Disfrutá de envíos gratis en productos seleccionados. Comprá desde la comodidad de tu casa y aprovechá las cuotas sin interés con tus tarjetas del banco. Y además, Tienda Más Banco llega con una promo imperdible. Comprá lo que quieras en hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Visa y con un 10% de descuento sin tope de reintegro. Ingresá en www.tiendamasbanco.com.ar y descubrí todo lo que tenemos para vos. Banco, cada vez más cerca. Estamos con el ingeniero Benicio Simula. El ingeniero Simula ha sido ministro del Chaco de Infraestructura y hoy estamos juntos, y algunos otros más que concurren a nuestro programa, preocupados por el tema del puente. Me decía Benicio que iba a estar hoy a las 10 de la mañana acá, pero siempre y cuando no haya un problema en el puente, porque ha habido en estos días circunstancias, será por carnavales o por lo que sea, largas colas para poder atravesar el puente. Y también nos ha hecho llegar un accidente que ocurrió en una ruta en el Chaco, que pudo haber sido también en el puente. Pero bien, lo que nos interesa, Benicio, es que la comunidad tome conciencia de que el segundo puente es necesario, imprescindible, digamos, que se empiece a avanzar con ese tema. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que la comunidad tiene conciencia, y mucho más conciencia que algunos funcionarios. El año pasado hemos tenido una activa participación, entre otros organismos y otras entidades, como es el Rotary Club de Resistencia, que hizo una convocatoria muy importante. Acá en Corrientes también, con diferentes entidades, existe una preocupación, y esta preocupación se acentuó a partir de este accidente que tuvimos el año pasado en el puente Chaco Corrientes, cuyas consecuencias podían haber sido mayor. Yo precisamente le mandé un video de un accidente que pasó ayer en Chile, de un camión cargado con gas líquido, tuvo un accidente, explotó el camión y obviamente, aparte de la cantidad de gente que murió y la destrucción de la infraestructura, implica que esto es lo que nosotros venimos sosteniendo desde la Facultad de Ingeniería, o sea, camiones con combustible de YPF, por ejemplo, que se reparten a todo Corrientes y a Misiones. Estos camiones con gas líquido también pasan por acá, y otras cargas peligrosas. Si llegara a acontecer esto en el puente, bueno, ya es fácilmente advertible cuáles van a ser las consecuencias. Por eso nosotros planteamos
esta primera etapa, la necesidad de esta primera etapa de un control de los camiones de carga y empezar a trabajar en el segundo puente. Con estas entidades nosotros hemos trabajado en una propuesta. Esta propuesta, en primer lugar, lo que nosotros determinamos es la necesidad de volver a recrear el ENVI y la Judipro. El ENVI es esta entidad conformada por los gobernadores de ambas provincias, con la Judipro, que es la Junta de Dirección de Proyectos, por ambos ministros, que son los que llevan adelante las acciones y las gestiones para tratar de concretar esta obra. En segundo lugar, nosotros lo que hemos determinado es la necesidad de armar una unidad de negocio única. Antes, cuando yo estuve al frente de Obras Públicas en el Chaco, trabajábamos para una licitación del segundo puente lisa y llanamente como una obra sola. Los estudios que hemos hecho determinan que es conveniente que se arme una unidad de negocio entre el puente actual y el segundo puente. O sea, el que gane maneja el puente actual, mantiene el puente actual y a su vez lleva a cabo el segundo puente. ¿Por qué una unidad de negocio? Primero, porque puede cerrar mejor los números, y en segundo lugar, porque que no haya una competencia desleal. Vamos a suponer que en el puente actual siguen cobrando 1.300 pesos como ahora por vehículo y el otro puente tenga necesidad, digo cualquier valor, de cobrar 2.000. Nadie va a ir al segundo puente, entonces lo que hay que hacer es una unificación. El tercer aspecto, y esto sí es importante que tengamos en claro, cuando nosotros evaluamos esto, estaba el ministro Silva como ministro de Obras Públicas de Corrientes, con Raúl Romero Félix como gobernador, lo que determinamos que no había que poner el 100% del monto de la obra. El problema es que las actuales gestiones quieren que el gobierno ponga por sí mismo o a través de un organismo multilateral como el BIT el total de la obra. Y en realidad, esto tiene que ser llamado en el marco del PPP. ¿Qué es el PPP? El Programa de Participación Pública y Privada. Usted licita y la empresa que gane, o el consorcio que gane, se va a resarcir en parte con el peaje. En ese momento nosotros establecimos que poniendo el 20% del valor de la obra, los números cerraban. Y esto es lo que tienen que hacer ambos gobiernos, ambos ministros, determinar cuál es el valor que hay que poner. No hay que poner los 720 millones de dólares. Si esperamos resolver con ese mecanismo, y lo más probable es que la construcción del puente se nos aleje. Entonces, yo lo que digo es, estudien este tema, determinen cuánto hay que poner y capaz que sea más fácil que el Estado Nacional logre incorporar ese valor. Vamos a suponer que no sea el 20%, porque obviamente el dólar va cambiando, que sea el 30%. Un puente de 720 millones de dólares, redondeamos en 800 por X. 3 por 8, 24. Estamos hablando de 240 millones de dólares. El Villa otorgó 346 millones de dólares. Entonces, este es el tercer aspecto que nosotros tenemos que determinar. Y el cuarto aspecto, hay que ayudar al gobierno. Yo, si fuese ministro, me iría y le diría, mira, acá el presidente de la Nación en la campaña del año pasado dijo que están trabajando para construir el puente. Bueno, nosotros le queremos ayudar a que la palabra del presidente se cumpla. Que cumpla con lo Claro, no lo voy a apretar. Hay que ser político. Usted que estuvo en la política sabe bien, hay que ser un poco más vivo y decir, che, le queremos ayudar al gobierno, al presidente. Este es el mecanismo para licitar el puente y hacer lo que hacíamos nosotros. Más de una vez invitamos al funcionario a Paso a la Patria, comer un dorado. Entiende, ahora, si usted va, queremos hacer puente, que pongan la plata, y mire, lo más probable es que le manden violín en bolsa. Ahora, no hay un crédito otorgado del banco del BID. Por eso le digo, lo que hay que tratar es decir, bueno, usemos este dinero, que no hace falta usar todo. Lo que hay que hacer es recrear los números, porque obviamente pasaron más de 20 años, hoy las cosas son diferentes. Decir, bueno, mire, nosotros con este monto podemos licitar con el PPP. Y mientras tanto, hacer algo que hicimos también nosotros. Llamamos a una inscripción de empresas
o uniones transitorias de empresas interesadas hacer en el puente. 8 empresas se presentaron, de Canadá, de Alemania, de Francia, de España, de Estados Unidos, de Brasil. En el mundo sobra plata. Lo que usted tiene que hacer es armar esa unidad de negocio para que sea atractiva. Y hoy existe entre el RIGI, ¿no es cierto?, que precisamente lo que hace es resolver algunos mecanismos para que sea más atractiva la inversión privada, por eso las mineras están viniendo a la Argentina, por eso Vaca Muerta, entre otros, ¿no es cierto? Y el puente tiene que armarse con ese sistema. Ahora, si nosotros no llevamos esto, si nosotros no gestionamos, por eso, como dice el dicho, no hay peor gestión que la que no se lleva a cabo, ¿no es cierto? O sea, esto cuando éramos jóvenes y queríamos ponernos novios y no nos animamos a decirle a la chica que queríamos ponernos novios, si yo no le decía, nunca nos íbamos a poner novios, ¿no es cierto? Por lo menos uno le decía, a lo sumo le iba así que no, ¿no es cierto? Ahora, si uno no se animaba a decirle, che, quiero salir con vos, obviamente nunca iba a salir con vos. Bueno, en esto pasa exactamente lo mismo. Si usted no plantea la cosa, si no habla bien, ¿no es cierto? Yo insisto, hoy si fuese ministro, yo le diría, mire, nosotros queremos ayudar a cumplir la palabra del presidente. Y el otro que le va a decir, no me interesa, no, mira, vamos a cumplir la palabra del presidente. No, al contrario. Y creo que si trabajamos en este esquema, el puente podría estar más cerca en su ejecución de lo que nosotros pensamos. Ese llamado a empresas interesadas o preinteresadas, ¿se hizo cuándo? Cuando nosotros estábamos en el gobierno, Ángel Rosa era gobernador del Chaco y Romero Félix acá. Y acá creo que ya había asumido, estoy pensando si no, ya no estaba el actual vice. Belial Pocar ya, sí, creo que ya estaba Belial Pocar, creo que en esa instancia ya estábamos, sí. Pero no importa, fue cuando estábamos nosotros, estamos hablando de... digo nomás las referencias. Pasaron más o menos, era en el 99, en el 2000 más o menos, o sea, pasaron 26 años. Ahora... Pero ¿sabe por qué? Además, en la inscripción de empresa, porque usted de paso, aparte del interés, que manifiesten en qué condiciones estarían dispuestas a hacer el pliego, porque a lo mejor usted llama a una licitación donde a nadie le interesa, decir, mire, yo haría en esta ejecución, si usted me da el 20% de anticipo, yo el resto lo amortizo con peaje, el otro le diría, yo estoy dispuesto a hacer en estas condiciones, o sea, esa inscripción lo que a nosotros nos sirvió, porque siempre tuvimos la duda, si no estábamos nosotros trabajando sin argumento. En el aire. Y entonces dijimos, che, ¿y será que hay en el mundo empresas interesadas en hacer esta obra? Y nos llevamos la sorpresa de que 8 empresas se presentaron en ese momento, ¿no? Ahora... Y además, la gran satisfacción es que teníamos nosotros, los profesionales que trabajaban, eran todos locales. No necesitamos contratar consultores de afuera y eran cabeza de una persona que yo la respeto mucho, que es el agrimensor Palmeiro. Ahora, todavía no está definido, o estaba definido entonces, pero ha ido evolucionando el tema, si el puente va a ser ferroviario o carretero. No, va a ser carretero, y yo en ese aspecto me convencí. Yo ya le había comentado que cuando era director del Centro Regional de Transporte, donde se dio inicio al planteo de este segundo puente, lo planteamos ferrovial. Pero el tiempo me hizo analizar que en esta primera etapa, con escasez de recursos, hagamos automotor y después veamos el tema ferroviario. Como el puente Zárate-Brazo Largo es independiente. O sea, si usted transitó por el puente Zárate-Brazo Largo y quienes transitaron habrá visto que el puente ferroviario independiente, cuando las condiciones estén dadas, y se construirá, porque ¿sabe cuál es el problema? No es lo más barato es construir la parte ferroviaria. Usted tiene que hacer las vías nuevas desde Corrientes hasta Coruzú-Cuatiá. Para pasar a Brasil tiene que hacer un segundo puente, porque el puente actual de Paso Los Libres ya está colapsado totalmente. No, ya está con problemas estructurales, y nosotros tenemos que hacer nuevo a Vía Terá y Barranquera. Ese paquete es mucho más caro que el puente ferroviario. Entonces vamos a construir un puente ferroviario sin tener los enlaces correspondientes, de manera tal de que a mí hoy por hoy la urgencia es el puente automotor
y cuando las condiciones estén dadas, continuemos la parte ferroviaria, porque bueno, insistir, veamos Zárate Brazo Largo, es independiente la estructura. Ahora, hay quienes sostienen de que habría que ser la plataforma, digamos, que no ponerlo. No, porque es independiente. Ajá. Los pilotes, por eso digo, vean las imágenes o cuando recorren, presta atención cómo es la parte ferroviaria en el puente Zárate Brazo Largo, es absolutamente independiente. Bien, ahora, en estos momentos en el tema, otro tema que se estaba, que se está agitando es el de la hidrovía. ¿Por qué? Porque se ha llamado a empresas, siguiéndose o tomándose ejemplo, de que para consultar los términos de la licitación de la hidrovía, para preparar el pliego, porque el otro pliego fue declarado incapaz o incompetente para lo que se estaba buscando. Bueno, el pliego está preparado. La verdad que no sé qué tan... No está mal que se consulte con diferentes sectores, pero el pliego está terminado y creo que el 27 de febrero empieza el proceso de licitación. A mí lo que sí me preocupa que un tema que para mí no es tan complicado, porque si hay una obra, un trabajo que se amortiza, es el dragado y balizamiento de la hidrovía, porque usted cobra peaje a las embarcaciones, tanto las nuestras como las embarcaciones de Paraguay, Bolivia y Brasil. Cierra por todo lado cierra. Y me preocupa el tiempo que ha pasado, porque fíjese, estamos en el mes de febrero. La cosecha importante de soja a más tardar empieza fin de marzo, principio de abril. Quienes caminen por la costanera, yo le quiero que presten atención lo bajo que está el río Paraná. A lo cual se suma que estamos teniendo una creciente extraordinaria del río Bermejo, sedimentos. Sí. Si ustedes circulan van a ver que está roja el agua. Esos sedimentos se depositan en la hidrovía. Y Paraguay tuvo problemas, tuvieron que mandar a dragar la salida del río Bermejo porque le taponó totalmente. Entonces, ¿en qué termina esto? Que las embarcaciones no van a poder salir con carga completa, y eso es costo. Un costo que en definitiva son menores beneficios para la República Argentina. Benicio, ahora yo no entiendo por qué se excluyó de la licitación el tramo, por ejemplo, digamos, de paso de la patria paraguayo o argentino, de confluencia, hacia el río Paraguay, que con lo cual el puerto de Las Palmas, por ejemplo, no va a tener buen calado. Y tenemos entonces, se va a dragar, hasta confluencia va a venir 10 pies libres, por ejemplo. Y cuando se encuentre con el río Paraguay, van a tener únicamente 6 o 7. Porque desde confluencia hasta desembocadura el tramo es eminentemente argentino. Y Argentina es la que toma la decisión de hacer el dragado y balizamiento. De confluencia hacia arriba, ya sea hacia Ituzaingó, ¿no es cierto?, sí, o hacia Asunción y aguas arriba, son tramos internacionales y la decisión tiene que ser compartida. Entonces, ese es todo un tema. Argentina no puede meterse, tiene que lograr compatibilizar con Paraguay cómo hacer el dragado, que además tiene problemas de derrocamiento y tiene curvas severas que hay que rectificar el río Paraguay. Por esa razón, de confluencia para abajo, la decisión es nuestra, de Argentina. Sí. Nosotros determinamos cómo hacer el dragado, en qué condiciones, cuál es el costo del peaje, que obviamente el valor final tiene que ser aceptado por todos los países, ¿no es cierto? Ahora, citaste que Paraguay tuvo que dragar en la desembocadura del Bermejo. Sin embargo, esa parte también es binacional, digamos. Sí, es binacional, pero lo que hicieron ellos es simplemente... ellos sí pueden dragar. En realidad, Argentina no se mete mucho, porque tampoco tiene carga de confluencia para arriba hacia Asunción, ¿me entiende? Es más un problema Paraguay que nuestro. Nosotros lo que hacemos es, dragamos nuestro tramo porque nuestras cargas salen por ahí. El 80% de la exportación Argentina sale por los puertos de la hidrovía, o sea, somos los primeros interesados. Y de paso hacemos esta confluencia porque las embarcaciones paraguayas pagan el correspondiente peaje. Es más,
En realidad, el mayor énfasis se da desde Rosario hacia el sur. De Rosario esa confluencia, Argentina no le presta mucha atención, porque en realidad es más un tema de las embarcaciones paraguayas, pero como los tratados especifican que hay que hacerlo, se lo hace. En realidad la que tendría que empujar este tema es Paraguay, y Bolivia y Brasil, porque son cargas de ellos. Está bien, nos benefician a nosotros porque cobramos peaje en nuestro tramo, porque los puertos se mueven más, ¿no es cierto? O sea, a nosotros nos conviene que las cargas salgan por la hidrovía, y que no salgan, porque se calcula que cada 1000 toneladas que operan en los puertos es un puesto de trabajo. O sea, nuestros puertos implica trabajo para nuestra gente. Ahora, en un futuro, si se desarrollan, digamos, los corredores bioceánicos, toda la carga paraguaya y boliviana para ir a Oriente va a salir por los puertos de Perú. Yo no creo, honestamente, porque es más una intención del gobierno de Paraguay. Fíjese que el privado en Paraguay, y vale la pena verlo, apostó fuertemente al transporte por la hidrovía. Tiene unos puertos, por ejemplo, uno de los puertos que conocí hace poco, diseñado y construido por Alemania, es de última tecnología. No tenemos ni un puerto de esas características. ¿Dónde? En Asunción, en Puerto Villetas, al sur de Asunción. Están construyendo su propia barcaza. La barcaza más grande que navega por el río Paraná la construyeron ellos, y tienen una flota donde ellos, casi el 90% de la flota fluvial es bandera paraguaya. O sea, los privados apostaron fuertemente a la hidrovía. Yo honestamente no creo. Fíjese que el corredor encima pasa por el norte de Paraguay. Si usted tiene que llevar hasta el norte para tomar esa ruta y salir al Pacífico. Yo no sé cómo, yo no conozco los estudios, cómo lo hicieron para que realmente ese corredor sea competitivo. Honestamente no lo sé, supongo que sí. Yo no conozco los estudios, hay una metodología para determinar, ¿no es cierto?, si digamos, los transportistas y los dueños de las cargas van a usar una alternativa u otra, y esto yo siempre lo he discutido. Sí. Por ejemplo, hace pocos días yo lo manifestaba, o sea, empujan Barranquera. Y la zona productiva de soja le conviene llevar las cargas directamente a Rosario y no a Barranquera. Y si el ferrocarril se reactiva, como se supone, le conviene llevar por ferrocarril. Yo le mandé los videos, por ejemplo, en Canadá. Canadá está entre los 10 primeros países en logística en el mundo. El 100% de las cargas de exportación que producen en el campo se transportan por ferrocarril. Y están las mismas empresas, Cargill, Bunge, Bor y todas están en Canadá, son la misma empresa. Y sin embargo transportan todo por ferrocarril. El ferrocarril para ciertas cosas es competitivo. Entonces hay una metodología de análisis para decir que después usted chequea preguntando a la gente, mire, ¿usted llevaría al puerto de Barranquera? No, porque yo tengo que llevar hasta el puerto de Barranquera, poner en los hilos, tengo que pagar en los hilos, esperar que vengan las embarcaciones. Puede pasar como ahora que las embarcaciones no pueden entrar en Barranquera porque el río está bajo. Esperar que vengan vacaciones, 3 o 4 días llegar a Rosario, desembarcar. Y el tema es que hoy hay dos conceptos que se manejan. Uno es justo a tiempo. Yo no puedo manejar las cargas que lleguen en el tiempo que yo quiero a Rosario. Las cargas tienen que estar en Rosario cuando la embarcación, por ejemplo China, viene a buscar la soja, y la soja tiene que estar porque las embarcaciones entran, y usted lo sabe muy bien, entran y salen en el día, porque cada hora que pierden es un costo que les sale, no solamente por el amarre, sino porque no están navegando. Ese es un concepto fundamental. Y el segundo concepto es que hoy usted cobra FOF. ¿Cuándo le pagan a usted la soja? Digo la soja cuando usted está embarcando en el buque, porque no le van a pagar a usted la soja y después la soja no llega. No llegó porque el camión se rompió. No, señor. Cuando la soja la estamos transfiriendo a la embarcación, en ese momento se cobra. Entonces, por estas razones, es muy difícil manejar ciertas cuestiones que encima no dependen de nosotros, entre otras cosas porque no tenemos flota fluvial. Claro, no tenemos flota fluvial porque sea digamos,
dejado de lado promoverla o aceptar. Y hay dos razones. Una es la impositiva, o sea, por ejemplo, acá el IVA es 21%, en Paraguay es 10,5%. Y la segunda es la cuestión laboral. Las embarcaciones, trenes barcaza que ustedes ven pasar por frente a corriente, navegan con la mitad de tripulante que exige las normas en Argentina. O sea, nosotros seguimos, por eso cuando uno habla de modernización laboral, no podemos seguir con normas de la época de Perón. El mundo cambió. Hoy antes usted tenía que ver cómo navegar, hoy usted navega con GPS que le va a indicar dónde, tiene el sistema de radar que le está indicando por dónde va el canal. O sea, hoy usted necesita menos tecnología. Yo siempre di el ejemplo acá. Hay una cuestión, Benicio, que pinta la diferencia de antes y ahora. Los remolcadores antes eran remolcadores, trabajaban de tiro. Hoy en día son empujadores. Sí, son de empuje. Ahora, la empresa de mi padre, que la hizo en 1920 por ahí, digamos, era la empresa fluvial más importante y por presiones laborales y cuestiones terminó desapareciendo, ¿no es cierto? Y lo mismo pasó con el astillero y todo eso. Cuando hay un desinterés de los gobiernos, por ejemplo, yo sé de que mi hermano, que es el que está a cargo en estos momentos de Astilleros Corrientes, pidió hace 8 años una audiencia con el gobernador y no se la dieron para hablar de los temas de costo. Bien, ahora, ¿cómo cerraríamos esta tan importante conversación? Porque hay que tener en cuenta que el flete fluvial es el más barato incluso que el del ferrocarril, ¿no es cierto? El flete fluvial es más barato que el ferrocarril. Ahora, bueno insistir, ¿por qué los canadienses, que están entre los 10 primeros países en logística del mundo, transportan el ferrocarril? Porque vamos a suponer, a ver, uno de los principales centros de acopio, tomo el mismo ejemplo de soja en el Chaco, es en Charata, ¿sí o no? Sí. Estamos más o menos 800 kilómetros de los puestos de embarque en Rosario. Pongámosle que el ferrocarril de carga transita 60 kilómetros por hora, ¿sí? 60 kilómetros por hora implica unas 14 horas más o menos, llega a los puertos Rosario, ¿sí o no? Sí. Usted tiene que mandar de Charata en camión o en ferrocarril hasta Barranquera, ¿sí? Tiene que poner los hilos. En los hilos puede estar 3-4 días que llegue la barcaza. La barcaza tiene 3-4 días otra vez para llegar a los puertos de embarque. O sea, usted por lo menos, en los cálculos, en los análisis que hicimos, usted si manda por el puerto de Barranquera, son 10 días por lo menos para que la carga de que salió a Charata y llega a Rosario, contra 14-15 horas por día ferrocarril. Por eso, el caso Canadá, que más conozco, porque obviamente viajo bastante a menudo, no por casualidad, ellos tienen río de todo, por todo lado, mandan por ferrocarril. ¿Por qué? Porque le llega... Hay menos movimiento de carga. No, porque le llega rápido, no está sujeto a que estén los trenes barcaza, las embarcaciones navegan lentamente, obviamente, mucho más lento que el ferrocarril, usted tiene que mandar un silo. Además, esto es importante. Usted cuando es un consignatario o maneja un negocio, usted la cadena de transporte la arma de antemano. Mando por acá, contrato los camiones, contrato los hilos, contrato el ferrocarril, ¿me entiende? Vamos a suponer que usted se mueve por Barranquera, toma el mismo ejemplo, y le dice, mire, ¿sabe qué? Las embarcaciones no pueden entrar porque el río está abajo. Y usted armó toda una cadena de transporte y tiene que volver a rearmar, y a lo mejor los ferrocarriles ya están contratadas por otra empresa y usted no tiene los ferrocarriles, no tiene los camiones. Entonces, las cadenas, este es el tema fundamental. Las cadenas tienen que ser eficientes. Hoy en día, con el término justo a tiempo, yo no puedo decir, bueno, venga, vamos a ver cuando llegan las embarcaciones paraguayas, buscarme la soja, ¿sabe qué? Mire, hasta dentro de un mes, si no llueve en la alta cuenca en Brasil, no va a poder entrar por acá. O sea, entonces, ¿qué pasa? Y se toma la decisión de transportar a los puertos de embarque, en primer lugar, por el ferrocarril. Cuando el ferrocarril no da abasto, contratan los camiones. Bien, también es cierto que
el riacho Barranquera no está incluido en la licitación de dragado, según la información. No se va a incluir. Fíjese que Capitanich, que era gobernador de Chaco y aliado de Alberto Fernández, no logró incorporar. ¿Por qué? Los paraguayos se opusieron. Porque Paraguay dice, ¿por qué yo voy a pagar el dragado Barranquera si yo no uso? Yo voy a pagar por mi hidrovía. No me van a incluir en el peaje para mantener el ingreso al riacho Barranquera. No sé si me explico. Sí. Que paguen los que usan el puerto, no nosotros. Y no se consiguió esto, yo lo vengo advirtiendo y empujan. Y Paraguay tiene razón. Porque Santa Fe también quiso incorporar y no pudo incorporar, Reconquista también quiso incorporar y no pudo reincorporar, o sea, Paraguay dijo, no, momentito, nosotros vamos a pagar lo que sale el dragado y balizamiento de la vía troncal, no nos incluyen en el peaje. Es como que acá en la estación de peaje de Riachuelo, ¿no es cierto?, sí. no sé, cobren peaje, para, no sé, mantener la ruta que va a otra ruta. Usted lo que va a decir, no, ¿por qué voy a pagar yo el peaje si yo no voy a usar la otra ruta? Bien, Benicio, vamos a tratar de que algunas de las organizaciones de que yo participo, tanto el SCOL, que es la organización de turismo, y el Rotary Club de Corrientes, el Rotary Corrientes Sur, podamos hacer una reunión para volver a seguir moviendo todo este tema. Muchas gracias por poder haber atravesado el puente tiempo y hora. ¿Sabe por qué le mandé el mensaje? Porque ayer hubo paro, ¿no es cierto? Sí. Hoy yo me imaginé que el puente iba a estar colapsado de camiones, ¿no es cierto? Sí. Y no había tanto, la verdad, hasta ahora que vine no había tanto. Capaz que estaban saliendo recién de Origen, pero yo dije, no, el puente después del paro va a estar llenísimo. Bien, muchas gracias. No, gracias por invitarme. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. El diario Norte del Chaco nos da la noticia que el Chaco ha puesto en marcha un consejo de supervisión de la vía navegable. Se refiere a la hidrovía. Ya nosotros hemos estado el Comité Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná, del cual yo fui electo presidente hace unos cuantos años. Será hasta pronto.